Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Mañana, jueves 1 de junio, se cumplirá el 4º año de mandato del presidente Nayib Bukele y a partir de lo que establece la norma, va a haber una sesión solemne programada para las 8 de la noche. Gracias por su sintonía y gracias a quienes están conectados en nuestras plataformas para profundizar hoy en temas de nuestra economía, tanto a nivel macro como nuestra economía doméstica, que es tan importante. A nombre de Dani Guevara, Jessica Rivas, Julio García, Iván Flores, les habla una amiga y servidora, Neri Madel Reyes. Doy la bienvenida hoy a la ministra de Economía, María Luisa Jayén. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy bien, mucho gusto de estar aquí de nuevo con ustedes y agradecerles por brindarnos esta oportunidad de llegar a la población y poder contarles de todas esas buenas noticias, de resultados de proyectos concretos que hemos venido implementando a lo largo de los últimos 4 años. 4 años que han pasado tan rápido, ministra. Bueno, yo sé que usted llegó para incorporarse directo al proyecto, pero imagínese cuando hace usted una retrospectiva, todo lo que ha debido hacerse desde la esfera económica. Sí, así es. No, creo que nadie se imaginó lo que iba a pasar en junio del 2019. Sí nos imaginábamos cosas muy buenas, que afortunadamente las hemos visto concretarse en los últimos años, pero no nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar a una crisis como fue la de COVID-19, que después vendría una crisis de contenedores, que después vendría una crisis inflacionaria, la volatilidad de los precios del combustible, del gas. Han sido momentos de retos, pero por la gracia de Dios hemos tenido un líder que nos ha guiado, que nos ha permitido actuar de manera proactiva, en el momento correcto, con un enfoque integral, y eso pues nos ha permitido que el día de hoy no solo podamos decir hemos salido a flote, sino que el día de hoy podemos decir nuestras cifras de exportaciones, nuestros niveles de empleo, los niveles de inflación, todos son cifras que son positivas si nos comparamos pues con lo que sufren otros países. Sí. Y con lo que ha significado este entorno, ministra, el clima de inversión, ¿cómo le ha tocado a usted enfrentar estos retos para lograr estos indicadores de los que nos hablará esta mañana, tomando en cuenta en que hay factores que de alguna u otra manera quizás no han permitido que estos indicadores sean más altos, por ejemplo? Sí, yo al principio, los primeros días de gestión, decía tenemos que arrancar de cero, pero ya entrando y al ver ya con más detalle cómo estaban los ministerios y cuál era el bloqueo que existía para la inversión, yo decía estamos empezando de negativo, porque fue un trabajo bastante... Menos que cero, ministra. Sí, esa era una situación como salvadoreña, puedo decir, triste, de ver que un mismo gobierno fuese el que bloqueara los sueños de nuestros emprendedores, la creación de empleo, y así es, eran proyectos de inversión que se quedaban en gavetas, que se quedaban en cientos de solicitudes y procedimientos que nunca avanzaban, no podemos medir la magnitud de todas esas oportunidades que se perdieron, pero sí puedo decir que fue grande. Pero la buena noticia es que todo lo que íbamos a hacer era para poder mejorar, y es así como hemos implementado proyectos muy ambiciosos en cuanto a la facilitación de comercio, a la facilitación de inversiones. Al notar que la burocracia y que la tramitología fue uno de las barreras más grandes al crecimiento económico de nuestro país, nos dimos a la tarea de implementar un proyecto de 5.8 millones en el cual participan 3 instituciones de gobierno y en el cual básicamente hacíamos un inventario de cuáles eran todos esos trámites relacionados con comercio e inversión en cada una de estas instituciones, para luego pasar a determinar cuáles eran necesarios, porque tenemos que salvaguardar nuestro medio ambiente, tenemos que salvaguardar la vida y la salud de las personas, de los animales, de las plantas, pero eso no significa que tenemos que bloquear la inversión. Así que hicimos ese análisis para pasar a un proceso de digitalización, simplificación y digitalización de trámites. El día de hoy, solo para compartir un ejemplo, la Dirección de Inversiones del Ministerio de Economía pasó de 31 trámites a 10 trámites, y el día de hoy
todos nuestros clientes, todas las empresas que están beneficiadas bajo los regímenes de ley de zonas francas, de ley de servicios internacionales, todos ellos pues pueden hacer sus trámites de manera remota, de manera virtual, en el momento que se les facilite, y estamos pues con ese compromiso de dar una respuesta casi inmediata. Así que ese es el cambio que hemos visto, que es un cambio, hemos pasado de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí, es un cambio y no ha sido fácil. Cambiar estructuras que están muy establecidas no es fácil, pero sí, con mucho esfuerzo y con motivación de nuestro personal hemos salido adelante. ¿Y cómo evalúa el ritmo de crecimiento de nuestra economía, ministra? Tuvimos en 2022 un crecimiento de 2.6. Correcto, correcto. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los rubros que han posibilitado ir avanzando en este ritmo de crecimiento? Sí, el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, creo que es importante mencionarlo, ha sido mayor que el promedio que veníamos teniendo en las últimas décadas. Y esto que en aquel momento no enfrentábamos todo este contexto complejo que hablábamos al inicio. Pero sí hemos visto que ahora, ante un ambiente de negocios distinto y ahora ante un nivel de seguridad, que ahora sí nuestra población tiene libertad, pues todo eso hace que haya más interés de poder invertir y hay más interés también de inversionistas internacionales de venir al país. Llegando al país, sí. Y es así como los sectores que hemos visto que son de los más pujantes. Se encuentra el comercio, se encuentra el turismo, el sector textil también fue uno de los sectores que hizo que en el 2022 nosotros tuviésemos ese nivel de crecimiento importante, pero también el turismo, no sé si lo había mencionado. Que es muy dinámico, ¿verdad? Hemos tenido un crecimiento de ingresos de divisas significativo. Sí, gracias al liderazgo de nuestra ministra de Turismo, la ministra Valdés, pues sí hemos visto bastante impacto positivo, y lo bueno del sector turismo, pues que lleva esas divisas y ese desarrollo a todo el territorio. Pero el sector de servicios también está siendo cada vez más dinámico en nuestra economía. Estamos viendo sectores de centros de llamadas que están constantemente contratando nuevo personal, y el sector de tecnología y telecomunicaciones, que también vemos que es uno de los que más crece. Sí. Y esto, digamos, será sostenido, ministra. Hemos conocido, por ejemplo, que algunos marcos legales van enfocados a esto, a potenciar el área de tecnología, como esta ley de fomento e incentivo para la manufactura de tecnología e innovación que aprobaron. ¿Ya está vigente esta ley, ministra? Sí, la ley ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa, pero está entrando ya en plena implementación. Este lunes 5 de junio estamos muy emocionados porque, como lo he descrito en otras oportunidades, esta ley marca un antes y un después en cuanto al desarrollo de nuestro sector de tecnología. Hemos recibido bastantes preguntas, hemos notado bastante interés de empresas que ya están establecidas en nuestro país, empresas que ya están creciendo en nuestro país, que ya están brindando servicios alrededor del mundo, pero también aquellas empresas que estaban en el proceso de explorar El Salvador, al ser El Salvador un país que se ha posicionado en el área de la tecnología, y también han habido nuevas personas que se han abocado a nosotros para poder conocer las bondades de esta ley, que es única y que además complementa todos los esfuerzos que hemos venido realizando para poder crear un clima favorable de negocios. Así que tenemos todas las piezas del rompecabezas están ahí. Tenemos una mejor seguridad, tenemos un mejor clima de negocios, certidumbre jurídica, tenemos la ley ahora con los incentivos. Sí. Ahora lo que toca, como decimos, es básicamente implementar esa ley y asegurarnos de dar el mejor servicio a nuestros clientes, que son pues todas esas empresas emergentes, aquellas empresas que tienen un componente importante de tecnología en sus negocios, que están listos para salir y vender sus servicios al mundo. Eso es algo muy valioso para nuestro país porque es una nueva forma de generar más empleos y mejorar la calidad de vida de nuestra población. Y hablando de empleo, ministra, también ha tenido usted información sobre el registro que lleva el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de los indicadores que vamos teniendo en cuanto a las personas que están llegando para este mercado laboral. Sí, así es. Esa es una de las variables que mencionaba al principio, que a pesar de haber tenido este recorrido con tantos retos desde vamos a ver,
enero del 2020, a pesar de eso, nosotros tuvimos una recuperación casi inmediata de nuestra economía a partir de julio, agosto. Nosotros vemos del 2020, vemos cuando se hace la reapertura, ¿verdad? Exactamente, vemos cómo arranca nuestra economía de manera inmediata. Habían proyecciones bastante pesimistas que El Salvador iba a recuperar sus niveles de empleo hasta el 2023, 2024, y la gran buena noticia es que a abril del 2021 nosotros ya habíamos recuperado ese monto de empleos suspendidos, y no solo eso, sino que cerramos ese año con habiendo recuperado 172% de lo que se había suspendido, y al día de hoy hemos... el año pasado, en realidad, llegamos ya al máximo de nivel de empleo formal que nuestra economía ha tenido en nuestra historia. Que 2022. En el 2022. Ajá. El nivel máximo, dice, digamos, recuperando lo que se había perdido por el cierre de la economía a raíz de la pandemia. Exactamente, pero en el monto total de empleos formales que ha generado nuestra economía, nosotros hemos llegado alrededor de 970,000 empleos, que es algo que no habíamos visto en el pasado, y lo impresionante e interesante de este fenómeno que estamos viendo es que se da en un contexto bastante complejo. Comparar, digamos, decir el crecimiento es menor o no es tan alto. Por ejemplo, 2018, imagínense, cuando las cosas eran totalmente diferentes, ¿verdad? Exactamente, habían condiciones que permitían, que hubiesen permitido que nuestra economía anduviera bien, y era lo contrario. No sucedió. En enero del 2019 nosotros veíamos las exportaciones disminuir, por ejemplo, y en un contexto que no era el que hemos vivido. Pero lo importante es ver hacia futuro, y ahora tenemos pues la dicha de contar con un líder como el presidente Nayib Bukele, que conoce la importancia de trabajar con el sector empresarial para poder tener soluciones sostenibles al desarrollo, es decir, que se generen empleos que van a ser sostenidos, y que pues nuestro compromiso es que sean empleos que cada vez sean mejor remunerados. Sí. La atracción de inversiones, ministra, hay dos rubros en esto, la inversión pública y la inversión privada. ¿Cómo estamos en esa balanza, y qué nos puede contar esta mañana de cuáles han sido los registros que lleva Economía en estos 4 años? Porque usted ha estado 4 años al frente de Economía. Sí, 4 años que parecen haber sido unos pocos meses, ayer, porque el tiempo ha pasado muy, muy, muy rápido. Pero sí, la inversión es otra variable que también se ha visto mejorada. Nosotros nada menos en el 2021 registramos un incremento de inversión privada de 37%. Nuevamente es un crecimiento récord que vimos en ese año. Ese año se habló mucho que hubo un efecto rebote, por lo que habíamos visto en el 2020. Parcialmente pudo haber sido influido por eso, pero lo que vimos ese año es que en nuestras importaciones veíamos adquisición de maquinaria, que eso nos da la pauta, que el crecimiento no solo era un crecimiento rebote, sino que era un incremento de capacidad, un crecimiento ocasionado por el efecto rebote, sino que nuestras empresas estaban incrementando su capacidad para poder producir más en el futuro. También hemos visto niveles de inversión mayores en el 2022. Nuestros datos muestran que la inversión privada creció un 15%. La buena noticia es que el crecimiento se ha visto en distintos sectores y en empresas, tanto el interés ha estado ahí de empresas que no han estado establecidas anteriormente en el país. Es nuevo, son nuevas empresas. Exacto, pero también lo que estamos viendo y que nos agrada mucho ver es que empresas que ya están en el país están creciendo, porque esas son las empresas que han estado aquí, que han conocido la dinámica de gobiernos anteriores, de nuestro gobierno, y ahora dicen, este es el momento de poder ampliarse. Así que ya el sector de autopartes, por ejemplo, es un sector que ya se está ampliando, esperamos que logra ampliarse más a futuro. El sector textil, a pesar de una disminución de demanda a nivel internacional, vemos que hay optimismo en que se van a recuperar ese nivel de demanda del pasado, a tal punto que continúan invirtiendo en maquinaria para poder
atender esa demanda futura que se viene en el sector. Pero nuevamente interesante ver cómo nuestros sectores tradicionales siguen siendo sectores fuertes. El sector de alimentos sigue siendo un sector fuerte, plásticos, cartón, el sector textil también. Pero la buena noticia también para nuestra economía es que nos estamos diversificando y nos estamos diversificando en el área de servicios. Y este es un sector que deja muchos beneficios positivos en un país. Ya hablábamos del sector turismo, pero también el sector de centro de llamadas, un sector con quien estamos muy cercanos y vemos cómo sirve para el desarrollo de jóvenes, cómo es uno de los sectores mejor remunerados. Lo mismo el sector de tecnología, y hemos visto cómo a los jóvenes en conversaciones con el sector pues se les permite poder continuar estudiando en el sector de centros de llamadas, por ejemplo, y de esa forma van superándose profesionalmente pero también académicamente. Sí, esto tiene el valor agregado de desarrollar capital humano, ministra, y Así de es. ser como un trampolín para llegar a otros niveles de empleos también de alto perfil, ¿verdad? Así es, y algo que también estamos viendo es que los centros de llamadas se están convirtiendo también en proveedores de servicios más sofisticados y desarrolladores de tecnología, y también empresas que adoptan nuevas tecnologías y las desarrollan dentro de las empresas. Así que ese es una buena noticia, es un fenómeno muy positivo que está trayendo ya beneficios positivos para nuestro país, pero que a futuro también nos continuará posicionando, y empresas, por ejemplo, de aerolíneas, que es un sector que tiene su propia naturaleza. Vemos cómo más aerolíneas están buscando a empresas son varios los intereses que hemos visto. Por una parte, ellos son compradores de más servicios de centros de llamadas, porque a raíz de la pandemia ellos pues tienen que reforzar esos aún más esos servicios que brindan de manera remota. Pero sí hemos visto el caso muy particular que me orgullece muchísimo compartir, una empresa de empresarios salvadoreños que son parte de nuestra diáspora, que hoy en día pues ya invirtieron en nuestro país en el área de aviación. Así que tenemos salvadoreños invirtiendo en el rubro de aviación, comprando nuestros servicios, y también vemos grandes empresas que ya han estado establecidas en nuestro país en el área de aeronáutica, que también están creciendo. Así que esa es una, hablando de la inversión pública. Nosotros estamos trabajando ya para poder reforzar nuestra red de aeropuertos, para que organismos internacionales nos apoyen y poder implementar y crear nuestro aeropuerto del Oriente, que tanto hemos hablado. Esa es parte de las prioridades que tenemos, pero también estamos trabajando en modernizar nuestras fronteras. Esperamos que con un financiamiento de más de 70 millones que nos brinda la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, estaríamos esperando que 4 de nuestros puestos fronterizos se puedan modernizar físicamente, y también estamos trabajando para poder cerrar esos contratos de financiamiento para poder implementar estos grandes proyectos de visión del presidente Nayib Bukele, como es el Tren del Pacífico. Ministra, a raíz de todo este entorno internacional que les ha tocado enfrentar a los países, en El Salvador se aplicaron estas medidas de alivio. ¿Cómo va? ¿Qué evaluación tienen del impacto que ha tenido? ¿Las están revisando? ¿Podemos esperar algún tipo de cambios o modificaciones? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, bueno, fue en marzo del año pasado que estuvimos iniciando este esfuerzo de una implementación de más de 11 medidas. Luego se fueron agregando otras que eran relevantes para poder atender esta presión que teníamos de incremento de precios que estaba afectando a nuestra población, y que pues en ese momento veíamos que la situación iba a persistir a futuro. Así que en ese momento fue cuando se toman todas estas medidas que implementamos. Entre ellas era la estabilización de los precios del combustible, que tanto conversamos por acá, pero también la estabilización del precio del gas, de la energía.
se eliminaron también los impuestos a la importación de productos que eran importantes para la canasta básica de nuestra población, y todas estas medidas fueron acompañadas de un monitoreo constante, de inspecciones que se realizaron en gasolineras, en puntos de venta. Tuve nada menos la oportunidad de participar en algunas de ellas para ver de primera mano qué era lo que estaba sucediendo y cómo estaba todo el trabajo que hacía nuestro equipo para poder garantizar que las personas estuvieran comprando al precio que tenían que estar comprando, contando con, incluyendo ese subsidio que el gobierno estaba dando. Pero también se inspeccionaron mercados, tuvimos la oportunidad de ir en conjunto con el presidente de la Defensoría del Consumidor a distintos lugares también para asegurarnos que no hubiese especulación y que la calidad de los productos que compraba nuestra población era la adecuada. Creemos que esta combinación de medidas desde la parte, digamos, de subsidios fue muy bien, y de estabilización de precios fue muy bien complementado con estas inspecciones. No hubiésemos tenido el mismo nivel, el mismo efecto positivo si no hubiésemos acompañado de estas más de 200,000 inspecciones que realizamos, y por supuesto de todos estos procesos sancionatorios que se tuvieron que seguir para poder valga la redundancia, sancionar esos comportamientos que no eran los adecuados. El proceso sancionatorio lo lleva la Defensoría del Consumidor con el tribunal. Como era un trabajo conjunto de la Dirección de Hidrocarburos y Minas. Como era un trabajo conjunto, energía, habían unos casos que eran remitidos al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, si había algo más relacionado con el cobro que se estaba realizando, pero habían otros que estaban a cargo de la Defensoría del Consumidor, lo que tienen que ver con la parte de alimentos, hortalizas, todo este tipo de productos, y aquellos que tenían que ver más con el gas y con el combustible, pues esos los trabajábamos directamente dentro de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, que hoy se ha convertido en una nueva dirección de energía, hidrocarburos y minas, y quienes continúan con ese esfuerzo de garantizar que la población compre la cantidad por la que está pagando, se le entregue la cantidad, la calidad, y que se incorporen esos subsidios. Así que todos estos esfuerzos que realizamos de manera conjunta, de manera articulada, y otras acciones que se fueron tomando a futuro, por ejemplo, la implementación de los agromercados, 52 agromercados ubicados en todo el territorio nacional, todas estas medidas hoy en día pues podemos decir con satisfacción que contribuyeron significativamente a mantener esa presión a la alza, a mantener esa presión a una mayor inflación, lo cual nos llevó a posicionarnos como al cierre del año pasado como el país de menor inflación en Centroamérica y una de las menores inflaciones en América Latina. Hemos visto países que han llegado a cifras bastante altas de 2 dígitos en materia de inflación, y gracias a esta proactividad, a este enfoque integral, nosotros no solo protegimos el bolsillo, el bolsillo de nuestra población, que es pues nuestro mayor propósito y objetivo, sino que también algo muy importante, Neri, fue el hecho de que pudimos mantener el dinamismo económico que ya veníamos viendo desde agosto, ahí por julio-agosto del 2020. Sin este paquete de medidas, no estuviésemos viendo ese dinamismo que hoy tenemos. Algunas empresas pudieron haber cerrado si no hubiera sido por estas medidas que se han tomado, y fue lo mismo que vimos que sucedió durante pandemia. Hay empresas que nos han dicho, si no hubiésemos tenido ese financiamiento del fideicomiso que se creó justamente para la recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa, no hubiesen salido a flote las empresas y no estarían en un momento tan positivo como el que se encuentran muchas de ellas. Recuerdo que hablando con una empresa de transporte me decía, fue un respiro el poder tener este financiamiento que fue trasladado a las empresas en concepto de financiamiento, pero también hubo un componente de subsidio para poder compartir esos costos de planilla.
Así que todas estas medidas, porque un gobierno se puede haber quedado con los brazos cruzados, un gobierno se puede haber quedado con una inversión limitada para poder atender las necesidades de la población, pero en el caso de El Salvador fue un caso muy particular en donde se toman medidas de manera proactiva, muy enfocadas a las necesidades de nuestra población, con un enfoque integral, y eso pues hace que todas estas crisis que hemos ido atravesando o estos retos que hemos venido atravesando nos permitan el día de hoy poder decir, a pesar de todos ellos, hoy tenemos, hoy hemos llegado al mayor nivel de exportación, de importación, de inversión y de empleo. Y de estas medidas de alivio, el subsidio en gasolina y diésel se terminó, ¿verdad? Se potenciaron otras que eran la excepción de aranceles, ahí se amplió hacia otros productos también, Lisa. Sí. ¿Cómo se toman van ustedes en este monitoreo viendo qué arreglos se pueden hacer para, digamos, poder asumir y darle sostenibilidad a estas medidas? Exactamente, nosotros vamos monitoreando el contexto internacional, pero algo muy importante es también conocer cuáles son las necesidades de nuestra población y de nuestros sectores. Es así como ese ejemplo muy bueno, Neri, que comparte de la eliminación de aranceles a la importación. Posteriormente se fueron ampliando productos como la carne, por ejemplo, en su momento. Y eso pues lo que nos permite ese decreto fue muy importante porque permite dos cosas. Uno, poder detener esa presión a la alza de los precios al no tener que pagar un arancel, pero también nos permite diversificar el lugar de donde nosotros traemos nuestros insumos. Y un tercer beneficio es que como gobierno nos permite también asegurar que va a haber un abastecimiento de estos productos que son tan importantes para nuestra población. Hay granos básicos que están incorporados en este decreto, y es así como le hemos dado continuidad y en los próximos meses pues continuará operando. Hablábamos del decreto de los combustibles, de ese subsidio. Ese venció ya, ¿verdad? Ese venció en diciembre. Fuimos monitoreando la tendencia de precios del combustible, y la buena noticia es que al día de hoy algunos de los precios del combustible incluso están por debajo de aquellos precios que fijamos nosotros. Solo para darle un ejemplo, el diésel, nosotros habíamos tenido que poner ese techo de $4.14 en aquel momento, del 5 de abril al 31 de diciembre, pues ese fue el precio fijo, y al día de hoy el poder adquirir diésel, por ejemplo, un galón de diésel sería $3.59. Así que las medidas se van tomando cuando vamos viendo que existe esa necesidad, y estamos viendo que aquí pues los precios están por debajo de lo que habíamos fijado antes, y algunos pues están muy cercanos a lo que nosotros manteníamos en el pasado. Y como esto de los carburantes, bueno, tiene un factor internacional. Sí. El país depende del mercado internacional del petróleo. Y esto nos ha llevado, ministra, fíjese, a que las amas de casa están registrando que pese a todas estas medidas, sí hay un incremento en el costo de la vida. Quizá fuera más alto si no se hubieran tomado algunas medidas de alivio, pero no se ha podido detener. Hemos tenido, como usted nos mencionaba hace algunos minutos, una inflación que ha golpeado mucho la economía doméstica. Sí, efectivamente lo que hemos hecho es, con los recursos limitados que tiene un gobierno, poder canalizarlos en favor de nuestra población. Desafortunadamente hemos visto como en el pasado fondos del gobierno no terminaron utilizándose para los propósitos que se esperaban, pero en este caso pues nosotros estamos asegurándonos que cada dólar que recauda un Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o que es brindado por medio de financiamiento, pues sea bien utilizado. En este caso, pues nos ha servido para poder mitigar ese impacto de la inflación en el bolsillo de los salvadoreños, si esas medidas, efectivamente, como lo mencioné, si esas medidas no se hubieran tomado, el costo de la mayoría de productos en nuestra economía estaría mucho más alto, porque recordemos que nada menos este subsidio al combustible fue brindado de manera transversal. Entonces eso impidió
que altos costos fueran a trasladarse a los clientes, a los usuarios, a los salvadoreños. Así que sí ha habido un componente de apoyo importante. Recordemos que también está el subsidio de los $8.04 que se entrega. Ese se mantiene, el subsidio del gas propano, ¿verdad? Sí, ese se mantiene y está beneficiando a más de 1 millón de familias, los pequeños negocios, restaurantes, tortillerías, están panaderías, tienen pues el derecho de adquirir hasta 4 veces ese subsidio, y eso pues también ha apoyado ha servido para que nuestras empresas continúen operando. Ministra, mañana es la sesión solemne. Estará ahí acompañando el gabinete al presidente de la República en este informe. Sí, así es. Voy a tener la oportunidad, primero Dios, de estar ahí el día de mañana y poder escuchar el discurso del presidente Bukele y pues celebrar todos esos logros que hemos alcanzado con trabajo fuerte en los últimos 4 años. Sí, bueno, me imagino hacen como también los retos que les toca enfrentar, ministra, porque sí, no es fácil la situación que vive el mundo a raíz de tanta situación internacional, ¿verdad? Entonces, digamos que este último año será duro para ir avanzando y venciendo estos obstáculos que se les presenten. Sí, Neri, nosotros estamos confiados que hemos pasado por lo más difícil y que estamos preparados para lo que se venga, pero la buena noticia es que tenemos proyectos bastante consolidados, ya después de 4 años de gestión, tenemos proyectos que ya están bastante avanzados, ya sea en proyectos de infraestructura pública, estudios de prefactibilidad realizados, estudios de viabilidad también concluidos, así que lo que se viene a futuro, nosotros estamos optimistas que van a terminar o van a permitirnos dar continuidad a todos estos buenos resultados que hemos tenido en el pasado, pero sí esperando de que el contexto internacional pues nos favorezca también, claro. Porque al final dependemos de países como Estados Unidos, que se proyecta un crecimiento de un 1%, alrededor de 1% este año. No sabemos todavía cuándo terminará este conflicto de Ucrania con Rusia, así que estamos con un optimismo realista, como siempre le he llamado yo, pero lo que sí podemos asegurarle a la población salvadoreña es que continuaremos escuchando cuáles son sus necesidades, estaremos con ese trabajo conjunto con nuestros sectores para identificar cuáles son esos retos que enfrentan, cuáles son esas oportunidades que están ahorita ocurriendo. En el lado de inversiones, pues tenemos este fenómeno de la relocalización de las empresas que salen de Asia y están buscando estar más cerca de Estados Unidos. Así que continuaremos trabajando. Hemos intensificado nuestros esfuerzos en el área de atracción de inversiones para poder asegurarnos que El Salvador sea uno de los lugares donde se establezcan nuevas empresas o se amplíen la producción y la provisión de servicios que ahora ya tenemos. Así que ya hay proyectos consolidados, ya hay proyectos listos para implementar y continuamos con esa comunicación constante que es vital para el buen desempeño de un gobierno. Y sobre eso quiero que antes de despedirnos nos cuente un poco, ministra, sobre aquellos proyectos que han sido emblemáticos en estos 4 años para el Ministerio de Economía, pero lo que sigue, porque pues tiene usted ejecutados ya algunos proyectos y otros que se vendrán en ejecución. ¿Qué nos dice de esto? Sí, así es. En el área de facilitación de comercio ha sido un área que hemos trabajado bastante fuerte. Empezamos en el 2019 con 13 instituciones de gobierno y 7 asociaciones de comercio. Hoy son 19 las instituciones que participan y que están comprometidos a poder facilitar el comercio, porque es una forma... En términos de tiempo, ministra, ¿de qué reducción hablamos en la facilitación para los trámites de comercio? Pues ahí depende del trámite, pero sí podemos ver cómo el despacho de mercancías o la recepción de mercancías en un aeropuerto que antes tomaba mucho tiempo, hoy hay veces es automática. Hemos pasado de procesos en un Ministerio de Medio Ambiente que podrían tomar
3 meses y ahora toman una semana. Es decir, nosotros vamos monitoreando efectivamente cuál es ese cambio que existe en cuanto a los tiempos que le toma al gobierno dar respuesta, pero con el compromiso de llegar a un nivel en donde en 24 horas el gobierno debería de dar una respuesta al usuario. Ese es nuestra meta y algo bastante ambiciosa y algo muy importante es que en el área de facilitación de comercio nos hemos aliado al Foro Económico Mundial para que ellos puedan compartir la metodología para determinar cuál es el impacto en nuestras empresas de todos los esfuerzos que hacemos en materia de facilitación de comercio. Ese es uno de los logros que hemos obtenido a raíz de la participación que tuvimos a inicios del año en la reunión anual en Davos, y es así como no solo vamos a medir cuál es esa reducción de tiempos desde la perspectiva del gobierno, sino cuál es el impacto de esta reducción de tiempos en las empresas, que es información que todavía no se cuenta. Así que vamos a continuar implementando nuestra estrategia nacional de facilitación de comercio que la hemos trazado para los próximos 5 años con el objetivo de volver a El Salvador el país con la mejor infraestructura logística y con los trámites más ágiles de América Latina. Hemos puesto metas bastante ambiciosas, pero creemos que entre más ambiciosa sea la meta, pues más lejos vamos a llegar. Y mire, ministra, en esto hay también esta estrategia nacional de facilitación de comercio, pero también hay un componente importante a nivel regional, o sea, porque si El Salvador tiene un mecanismo ágil, requiere que también países vecinos se pongan en sintonía. ¿Cómo ven esto ustedes? Exactamente, Neri lo ha puesto exactamente como debe ser. Para El Salvador es importante la facilitación de comercio a nivel interno y también en nuestros puestos fronterizos. Y esto lo tenemos bastante trabajado, bastante claro. Tenemos un financiamiento de la CAF que había mencionado anteriormente. 70 millones. 70 millones. Esperamos que otros 90 millones lleguen a nuestro país el próximo año también para poder mejorar la rapidez con la que entran y salen los buques de nuestro puerto de Acajutla. El objetivo también es crear un portal de comercio en donde las empresas locales e internacionales cuenten con toda la información que tiene que ver con comercio, cuáles son el paso a paso para poder exportar, para poder importar, cuáles son los beneficios que generan nuestros tratados de libre comercio. En fin, son muchas las acciones que estamos tomando a nivel interno. Sin embargo, también es importante para El Salvador que los demás países de la región se sumen a esta ambición, y es así como ahora que tenemos la oportunidad de liderar el Consejo de Ministros de Economía, así es, de Centroamérica. Estamos en un año, el Comieco, estamos un año en este esfuerzo de liderar ese proceso de integración económico de Centroamérica, y nada menos una de las iniciativas que estamos liderando al día de hoy es la construcción de una estrategia de facilitación de comercio a nivel de Centroamérica, porque para las empresas es importante que El Salvador tenga agilidad y tenga procesos eficientes, pero también es importante que nuestros vecinos los tengan. Así que estamos empujando y estamos trabajando sin parar para asegurarnos que existe esa integración cada vez más profunda que nos permita, al final de cuentas, lo que buscamos es mayor competitividad, reducir costos y tiempos para las empresas, y con eso que hayan más incentivos para las empresas de crecer, para que hayan más empresas que se establecen en El Salvador, crear más empleos y con eso mejorar la calidad de vida de nuestra población. Muchas gracias, ministra, y vamos a estar pendientes porque hay expectativa por los anuncios que pueda hacer el próximo jueves, es decir, mañana, el presidente de la República, a ver si no aparece alguno ahí relacionado con economía. Así que le agradezco que nos cuente esta mañana parte del trabajo desarrollado cuando cumplen 4 años de gestión y lo que se viene ya en la recta final de este quinquenio. Un gusto haber hablado con ustedes. Gracias, Neri. Un gusto para mí regresar, y gracias por todo el apoyo que nos han brindado en los últimos 4 años para poder llegar a nuestra población y de primera mano poder compartir de manera objetiva todos los logros y todos los resultados que vamos alcanzando con mucho esfuerzo y motivación por nuestra gente. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.